Niñez desaparecida durante el conflicto armado y acceso a la justicia. De eso hablaremos en República. Cerca de su casa en San Salvador, Ana Gloria Hernández también quería olvidar su pasado triste. Recuerda que siendo una campesina de 17 años, hija de una guerrillera, tuvo que marchar obligadamente con los rebeldes. Me enseñaron medicina, a inyectar, todo eso. Convertida en enfermera, Hernández terminó enamorándose de un subversivo y al poco tiempo quedó embarazada. Yo tuve a mi hija en el monte. Nos dijeron de que allí no podíamos tener a la niña. Con la intención de proteger a la bebé, al mes de nacida, los comandantes del FMLN se la quitaron. Sentí dolor en mi corazón, como madre yo quería tener a mi niña, era la primera hija que yo quería tenerla, ¿verdad? En la selva, Hernández no podía dejar de pensar en su hija arrebatada de sus brazos. Me dijeron, cuando termine este conflicto se la vamos. Este caso, presentado por la cadena Univisión, retrata el encuentro entre la joven Cecilia con su madre biológica Gloria. Fueron separadas en la época del conflicto armado, pero décadas después fue posible el reencuentro. Según el informe de la Comisión de la Verdad, se denunciaron más de 5.000 casos de personas desaparecidas, aunque para organizaciones de derechos humanos el dato es mayor a 9.000 casos de desaparecidos en el conflicto armado. Es un gusto que nos acompañe en República esta mañana del miércoles 28 de marzo. Vamos a hablar de la niñez desaparecida durante el conflicto armado y los procesos de investigación y acceso a la justicia. Es un gusto para mí saludar a Carlos Rodríguez, procurador adjunto de Derechos Civiles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Reina Guerra, joven reencontrada. Y también está conmigo Eduardo García, director ejecutivo de ProBúsqueda. Mucho gusto. Buenos días, bienvenidos los tres a República. Gracias, muy buen día. Qué gusto que nos acompañen y me gustaría iniciar la entrevista con usted, Reina, para que nos pueda retratar su testimonio de desaparición. Entiendo que fue en 1980 y su posterior reencuentro en 1997 con el apoyo de la Asociación ProBúsqueda. Exactamente, fue una joven reencontrada por medio de ProBúsqueda, ¿verdad? Llegué a un centro de convivencia infantil por medio de la Cruz Roja. Sí. Gracias a las investigaciones que se dieron y a la ayuda psicológica que se nos ha brindado, pues logramos ir paso a paso con las investigaciones. ProBúsqueda nos empezó a ayudar a tener una identidad, ¿verdad? En ese entonces en el hogar no sabíamos nuestro nombre o teníamos un nombre equivocado. Poco a poco con el tiempo se han dado las investigaciones correspondientes y ahora gracias a eso pues tengo una identidad, ¿verdad? Que eso es bastante importante en la sociedad. El daño pues no se nos ha reparado por completo, pero estamos en ese paso. Ahora bien, a la luz un poco de lo que nos acaba de comentar, Reina, y lo que teníamos de contexto de esta nota que trabajó la cadena Univisión ya hace algún tiempo, pero que es un caso que trabajó ProBúsqueda y se retrató en el año 2013, me gustaría iniciar con eso, con su intervención, Carlos. Hasta el momento, ¿cómo se valora, cómo se evalúa el trabajo del Estado respecto a conocer la verdad sobre la niñez desaparecida durante el conflicto armado? Cómo no, buen día, gracias. Básicamente lo manejamos como una deuda grandísima aún presente a décadas de transcurrido este tiempo. Han pasado 35, 40 años desde que algunos casos de niñez desaparecida durante el conflicto armado o en ese contexto han realizado sus vidas, han buscado su forma de sobrevivir, aún no tienen acceso, la gran mayoría de ellas, al reencuentro con su familia, aún no tienen acciones de reparación, que es una obligación del Estado como tal, y todavía, bueno, esto ha sido empujado por organismos de la sociedad civil, particularmente ProBúsqueda, y el acompañamiento de PDDH, obviamente, como tal. Sin embargo, han sido instancias internacionales y una o dos sentencias fuertes, también importantes, de la Sala de lo Constitucional que han apuntalado. Ha debido de hacerse decretos ejecutivos para fortalecer una comisión de búsqueda nacional. Sin embargo, todavía una deuda gravísima pendiente. Esta no ha querido ser
ratificada como tal ni promovida por la Asamblea Legislativa. Ya en un par de ocasiones ha estado en el seno propuestas específicas. ProBúsqueda ha presentado 3 o 4, si no me equivoco, en estos años anteriores, y no se logra, ¿verdad?, que la Asamblea Legislativa retome la responsabilidad del Estado y reivindique los derechos de estas personas que por años buscan justicia. Justamente vamos a hablar un poco más adelante sobre el tema del rol que tiene la Asamblea Legislativa sobre esto. Obviamente el órgano ejecutivo tiene un grado de responsabilidad importante y significativo derivado de sentencias, resoluciones a nivel interamericano, pero la Asamblea Legislativa tiene una deuda particular y una obligación particular en este caso. Ahora bien, Eduardo, ¿por qué la declaratoria de inconstitucionalidad de ley de amnistía en 2016 es fundamental para el trabajo de ProBúsqueda sobre la niñez desaparecida? Bueno, por lo mismo que la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional esta ley, ¿no? Y lo declara por 2 razones fundamentales. Una, porque le negó el acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado, cosa que se ha demostrado en estos 30 años, ¿verdad? Y porque negó, por tanto, la reparación también de las víctimas. Otra cosa fundamental que también estamos pidiendo las organizaciones de derechos humanos. Ese punto es relevante y me gustaría que lo ampliemos un poco, porque para conocimiento de nuestros amigos y amigas de la audiencia que le llevan la pista a ProBúsqueda o que es primera vez que lo escuchan, ProBúsqueda ha resuelto 435 casos de niños desaparecidos y tiene pendientes aproximadamente 560 casos. Coméntanos un poco sobre esto, Eduardo. Bueno, 442 casos en 24 años es una cantidad emblemática de casos resueltos para ser organización de la sociedad civil, cuando la responsabilidad es del Estado. El cuestionamiento no es, o la pregunta no es cuánto hemos resuelto como ProBúsqueda, sino cuánto ha resuelto el Estado. Y el Estado no ha resuelto ninguno, ¿verdad? Hay una Comisión Nacional de Búsqueda, fruto de una sentencia que tuvimos que buscar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde el 2010 para acá, que está funcionando de carácter ejecutivo, ha resuelto alrededor de 86, 87 casos, ¿verdad? Pero el órgano de justicia, los juzgados, la Fiscalía, no han resuelto absolutamente ninguno, a pesar que casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Contreras, donde Gregoria y Serapio Cristian ya están reencontrados con su familia, falta Ana Julia, ¿verdad? Nadie del órgano de justicia se ha acercado a preguntarle a Gregoria o a Cristian cómo fue que llegaron a esa familia, cómo fue que llegaron al cuartel de la 5ª Brigada en 1982 y qué es lo que pasó. Ni siquiera las investigaciones han sido para verificar a los que han sido reencontrados, mucho menos los que siguen desaparecidos. También ProBúsqueda tiene un trabajo a nivel institucional. Si nos puede aclarar el dato que tengo acá son 31 procedimientos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. ¿Es esa cantidad la que han interpuesto? Si nos puede ampliar. Sí, yo creo que entre habeas corpus, diligencias en la Fiscalía y diligencias en los juzgados andaremos por los 56, 58 denuncias, ¿no? En habeas corpus pudiera ser esa la cifra. Nosotros hemos tenido que ver cómo se genera jurisprudencia vía habeas corpus. El habeas corpus es una, para los que nos están escuchando, ¿verdad? Yo tampoco soy jurista, es una herramienta jurídica que promueve ante un juez, ante el órgano de justicia, la búsqueda de una persona que está cautiva, que está desaparecida, que ha sido privada de libertad. Habeas corpus, ¿dónde está el cuerpo? Muéstrenme, ¿verdad? A través de esas habeas corpus nosotros hemos promovido una jurisprudencia muy rica en el país que van señalando poco a poco quiénes son los responsables de la captura de estos niños, de la desaparición forzada de estos niños, en este caso la Fuerza Armada, junto con el alto mando del Estado Mayor, ¿verdad? Y además las habeas corpus han ido señalando que por ser un delito continuado son responsables el ministro de Defensa en ese entonces y el jefe del Estado Mayor y todos los que han predecido hasta la fecha actual, incluido el actual ministro de Defensa, por haber negado información, por no haber colaborado en la liberación de estos niños. Vamos a hablar más adelante un poco de la responsabilidad que tiene actualmente el Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor de la Fuerza Armada sobre esto en particular, pero antes quiero aprovechar, Reina, y continuar con usted en el tema, a la luz un poco de su testimonio y su experiencia. ¿Cómo podría usted explicarle a nuestros amigos y amigas de la audiencia la importancia que tiene el tema de la desaparición forzada de niños actualmente? Porque usualmente se ve, no, si hay gente que puede tener postura, esto es del pasado, esto fue del conflicto armado, esto ya pasó, fue 30 años, pero a la luz de su experiencia, del conocimiento de otros casos, otros testimonios que ProBúsqueda y otras organizaciones trabajan, ¿por qué es relevante en este momento de la historia de nuestro país? Y es que la verdad es que no es solamente en este momento, ¿verdad? Esto es a futuro. No solamente es para mí, sino para mi generación. No podemos decir que es cuestión del pasado, sucedió, sí, podemos quizás en algún momento subsanar esa herida o tratar de reconciliarnos, ¿verdad?, con la situación, pero no es olvidarlo.
y no lo vamos a olvidar, o sea, eso no se nos puede pedir. Es importante de aquí en adelante, ¿verdad? El hecho que haya sucedido, que ya nos esté dando, pero no solamente es en el entorno que pasó, ¿verdad? Sino sigue y va a seguir pasando. No solamente estamos hablando también de personas desaparecidas por conflicto armado, se está dando en esta actualidad, ¿verdad? Entonces, no podemos olvidarlo porque fue un hecho anterior, se sigue dando y exigimos esa reparación, exigimos esa justicia, ¿verdad? No se nos puede pedir que nosotros olvidemos, a lo mejor que vivamos con eso, ¿verdad? Pero no olvidar. Entonces es importante para nuestra generación, para nuestra futura generación. Ahora bien, Carlos, uno de los asuntos que está en discusión, estamos hablando de niñez desaparecida, pero eso se involucra con otros aspectos de los derechos humanos, particularmente con el tema de masacres, asesinatos que se dieron en el contexto del conflicto armado, y esto es fundamental para efectos de la justicia restaurativa, justicia transicional, que es un punto clave para nuestro país, y coincido con la postura de Reina, no es un asunto solo de pasados y presentes, también es para la reconstrucción y la configuración de nuestro futuro como sociedad salvadoreña. Absolutamente. Es imposible que una sociedad progrese si va dejando cabos sueltos por ahí lanzados. Y este cabo suelto es particularmente delicado porque vindica dolor, luto, y este luto es transgeneracional. Estos dolores, es imposible promover una reconciliación nacional, es imposible que en un territorio tan pequeño estemos tan divididos y el Estado mismo no vea que mucho de la división, mucho de los resentimientos, muchos de los actuales comportamientos violentos, etcétera, tienen su base, tienen su raíz en cosas no resueltas de nuestro conflicto. Por años se ha tratado de ver hacia otro lado, de volver la mirada, de decir de que son heridas cerradas, pero no, tenemos víctimas que siguen sufriendo, tenemos madres que siguen buscando a sus hijos, tenemos gente que ha luchado 30 o más años de su vida tratando de dar con el paradero de su ser querido. ¿Cómo viene el Estado a decirle a esta familia que lo olvide? ¿Cómo viene a decirle a esta familia que eso fue en el pasado y que ya quedó ahí, que se le olvidó? Lo lógico, lo humano, lo noble, lo esperable es que el Estado diga, es cierto, esto ocurrió, pedimos disculpas, ocurrió de esta manera, intentemos reparar en lo que se pueda y pongamos bases para que esto no vuelva a suceder en el futuro. No podemos estar orgullosos de lo que pasó. Desde una óptica de las víctimas es imposible decir que hubo ganadores en ese conflicto fratricida. Hubo perdedores en ambos bandos y son las víctimas. Y el Estado básicamente ha estado por décadas negando eso, ¿verdad? Ahora que ya hay una aceptación parcial o sosa sobre eso, al menos deben de establecerse las bases para que esto no ocurra más. Y eso pasa por la verdad y la justicia. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir ampliando este tema en minutos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Eduardo, quiero hacerte mención de una frase que hace un par de días nos ofreció el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, y le consultamos sobre este tema. Y nos dijo lo siguiente: buscar antecedentes y desaparecidos en el periodo de la guerra es muy difícil después de 30 años. Nosotros sí estamos colaborando, lo que no podemos hacer es inventar información. Fueron algunas de las frases que nos ofreció el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Particularmente le hablábamos sobre la solicitud que hizo la Sala de lo Constitucional para la reconstrucción de casos, particularmente de la guinda de Mayo y también de la inversión del anillo en San Vicente en agosto del 82. Me gustaría tener tu reacción sobre esto. Bueno, yo creo que todo funcionario público que ha jurado defender la Constitución y aplicar la verdad debería tener presente la gravedad de lo que significa ser un funcionario público
y no poner énfasis en su colaboración. Es cierto, pudiera o no pudiera, cosa que nosotros dudamos profundamente y lo hemos demostrado presentando informes de labores del ministro de Defensa del año 82, ¿verdad? Existe documentación, nosotros dudamos que no exista. Definitivamente, no importa que exista o no existan archivos militares, hay muchos militares que han sido sacados de sus destacamentos y han sido reincorporados en otras unidades. Hay muchos funcionarios públicos dentro del Ministerio de Defensa que participó durante el conflicto armado, que bien pudieran reconstruir la información como lo hemos hecho nosotros. ¿O cómo piensa el ministro de Defensa que nosotros hemos llegado a resolver 442 casos si no tenemos acceso a sus archivos? Reconstruyendo la información, preguntándole a los efectivos militares que han sido muy colaboradores, sobre todo el personal de tropa, ¿verdad? Preguntándole a funcionarios de la Cruz Roja también salvadoreña, en el traslado de niños que hicieron, porque tuvieron una participación activa, preguntándole a guerrilleros y guerrilleras, comandantes y gente de tropa también, qué pasó con estos niños, ¿verdad? En casas de seguridad, etcétera. Nosotros hemos resuelto 442 con la negativa del Estado a ofrecer información. Luego es posible que desde el Estado haya un esfuerzo y un deber de reconstruir esa información. Y díganme qué precio le ponen y lo buscamos en financiamiento, si no lo tienen, y lo metemos en el presupuesto. No es cuestión de dinero, es cuestión de que un funcionario entienda que todo ciudadano de la República tiene los mismos derechos y los mismos deberes, los del conflicto y los de ahora también. Por tanto, tenemos que generar condiciones para satisfacer esa demanda de derechos humanos. Ahora bien, a la luz de esto, Carlos, en septiembre y diciembre del año pasado, la Sala de lo Constitucional emite sentencia favorable sobre recursos de habeas corpus por desaparición forzada de niños en 2 operativos militares. El que mencionaba recién, la Guinda de Mayo en Chalate, junio del 82, la invasión a Nido en San Vicente, agosto del 82, y en tales sentencias se le ordena al Ministerio de la Defensa y la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada proporcionar información sobre estos operativos. Y en concreto quería preguntarle, ¿cuál es la postura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de por qué las Fuerzas Armadas no entregan esa información a pesar de reiteradas llamadas de las organizaciones de derechos humanos y ahora desde la Sala de lo Constitucional? Solo el año pasado la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos estableció al menos 4 comunicaciones en donde pidió al señor Presidente de la República, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas, y al Ministro de Seguridad también, la entrega de esos documentos que además son de carácter público y pertenecen a las víctimas como tal. No, ni siquiera son de uso exclusivo o privativo del Estado o de la Fuerza Armada como tal, porque contienen información capaz de esclarecer hechos constitutivos de delitos graves, ¿verdad?, durante el conflicto armado. Entendemos que haya una tendencia de protegerse a las Fuerzas Armadas, etcétera, o de no querer compartir. Ha pasado en otras latitudes, en otros países, etcétera. Pero en todas las democracias se ha logrado entender con el paso del tiempo en que favorecer la impunidad o negar la verdad u ocultarla, ¿verdad?, ese favorecimiento el no acceso a la justicia solo trae consecuencias negativas. Es una obligación. De hecho, podrían incluso hasta cometer delitos por omisión al no entregarla. Además, hay un elemento importantísimo. Estos documentos deben de tener una cadena de custodia y la Fuerza Armada se ha caracterizado por ser una institución sumamente disciplinada y ordenada en eso. De manera de que si no estuviesen esos documentos porque fueron destruidos, tendría que conocerse quién los destruyó y por qué o en qué contexto se destruyeron. Esa información debe de estar ahí y si no, debería de haber responsabilidad para quienes favorecieron el ocultamiento de esa información. Lo menos que esperamos es que en este Estado de Derecho que todavía tenemos joven y en crecimiento, los funcionarios responsables, los funcionarios a cargo, favorezcan el acceso a la justicia. Y eso pasa desde el presidente de la República hasta los otros mandos militares, ¿verdad?, a todo nivel. Irónicamente, se ha tenido colaboración con personal de tropa muy fuerte, como lo comenta
Guayo, pero no se tiene ese nivel de colaboración, de solidaridad, de favorecimiento de la justicia en los más altos niveles, y esa es una deuda triste, ¿verdad? O sea, básicamente es la jerarquía de la instancia militar, donde ahí están teniendo bloqueo o no les permite tener la información, más que en el tema de las tropas o los mandos intermedios o bajos, donde ha tenido respaldo, han tenido como apoyo, han tenido información. Así es, de hecho, PDDH tiene denuncias graves, por ejemplo, en el caso del Mozote, de vehículos de la Fuerza Armada, favoreciendo la labor de defensa de militares que se encuentran en calidad de imputados. Entonces tenés el Estado y sus recursos favoreciendo la defensa de quienes han sido señalados como violadores graves de derechos humanos y la comisión de delitos también. Y el Estado debería, por el otro lado, estar favoreciendo la justicia y patrocinando las causas de las víctimas. Entonces hay un error de enfoque desde origen, desde las más altas magistraturas, desde los más altos mandos. Quiero aprovechar también, Reina, para escucharles por qué es fundamental la resolución de estos casos ante los recursos interpuestos de organizaciones de derechos humanos, pro búsqueda, pero también el compromiso que tiene el Estado para hacerlo. ¿Por qué considera usted que es fundamental la resolución de estos casos y que sean expuestos a la opinión pública y de conocimiento de los ciudadanos? Principalmente para que quede un precedente, ¿verdad? No se puede quedar sin respuesta. No puede quedarse sin una reparación, será una injusticia, ¿verdad? Más injusticias de lo que se ha estado cometiendo no se pueden seguir haciendo. Tenemos derecho, una exigencia que se le está dando al Estado, ¿verdad? Que se nos repare. Y como decía Guayo, pues no estamos hablando directamente en el sentido económico. Tenemos derecho a saber qué pasó, qué sucedió, por qué yo fui desaparecida. ¿Por qué me quitaron mi familia? ¿Verdad? En mi caso y en el de mis hermanos, porque yo les llamo hermanos por la historia en la que hemos vivido, sí. ¿Verdad? Es una exigencia la que y es fundamental pues que se nos repare en ese sentido. Pero sí recalcar, ¿verdad? No es económico lo que estamos pidiendo, es moral, es el daño psicológico que se nos ha dado, que se nos ha forzado a vivir en una situación que yo estoy segura que un padre y un hijo en esta época no estarían dando por olvido, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental para tener una vivencia mejor todavía y digna a la sociedad. ¿Cómo, Eduardo, el tema de reparación, menciona Reina una reparación a nivel moral, también a nivel psicológico, cómo se puede ir construyendo? Porque también en estos casos la postura de las víctimas a veces no tiene tanta divulgación como debería de ser y de estar a exposición en los medios de comunicación y ante la opinión pública, pero cómo se puede ir construyendo la reparación moral y la reparación psicosocial. Bueno, una forma de reparación también es este programa, ¿no? Donde ahora se le está dando voz a las víctimas. Normalmente lo que hemos visto después de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía es que se les ha preguntado a los firmantes de los acuerdos de paz, a victimarios y victimarios, no a las víctimas del conflicto armado. Esto pudiera ser una reparación y, como ven, no cuesta tanto dinero. Otra forma de reparación es lo que instaló la Comisión de la Verdad, que dijo que se decretara un día feriado en honor a las víctimas civiles, hace 25 años ya, ¿verdad?, y un monumento nacional a las víctimas. Qué terrible, qué doloroso que son las víctimas las que han construido en el Parque Ujatlán ese monumento a las víctimas, ¿verdad?, y que hoy ha sido reconocido desde hace varios años por la UNESCO como distinción azul protegida ante conflictos armados, pero aún no ha sido reconocido por el país. No tiene ni siquiera la calidad de interés turístico y por tanto el Estado ni siquiera lo puede remozar, ni intervenir, ni proteger, ni reparar, ¿verdad? Qué terrible que un Estado que debería haber nombrado, sobre todo en la Asamblea Legislativa, monumento nacional, lo que no ha sido capaz de hacer, que lo reconozcan ante Naciones Unidas y que sea fruto del esfuerzo de las víctimas, ¿no? Otro reconocimiento, un decreto transitorio para 100, 200, 300 jóvenes reencontrados que quieren recuperar su identidad biológica. Hay una muestra de ADN que determina qué persona es, pero jurídicamente son otra persona y eso le afecta en su titulación y le afecta en lo moral. Su hijo le pregunta por qué no llevas el apellido de tu mamá, por qué no tienes el apellido del abuelo, ¿verdad?, o de la abuela. Atención psicosocial, ¿no? Lastimosamente las víctimas están yendo al Seguro Social a recibir atención psicosocial, pero hay un gran rótulo que dice atención psicosocial para veteranos de guerra. Y eso me lleva a la pregunta que lanzaste antes, ¿no? ¿Por qué esto es del pasado, es del presente? También los veteranos de guerra son del pasado y sin embargo los tenemos en el presente.
Nosotros resolvemos 4 o 5 casos todos los años y se resuelven ahora, en la actualidad y en el futuro. Son cosas del presente. Ella está aquí sentada diciendo que tiene un problema de identidad, diciendo que fue secuestrada, desaparecida forzosamente y lo está haciendo ahora. No son cosas del pasado. Tenemos que hacer una pausa y al regresar me gustaría que hablemos de los cometidos que tienen las instituciones como la Asamblea Legislativa y un poco la propuesta de una Comisión Nacional de Probúsqueda, pero que provenga de un decreto legislativo. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este bloque de la entrevista me gustaría que toquemos un poco la agenda en derechos humanos, a la luz un poco también de la desaparición forzada de niños, de niñas, adolescentes en el conflicto armado, pero también otros temas que se vinculan respecto a la justicia restaurativa, justicia transicional en el país. Carlos, uno de los aspectos en la agenda de los derechos humanos derivados de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía es el rol que debe tener la Fiscalía General de la República en la investigación. ¿Cuál es la postura que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene a la luz del trabajo o de lo que ha hecho o no ha hecho la Fiscalía General de la República en este tema? En la actualidad se ha creado un equipo de fiscales que discutíamos fuera de cámara hoy antes del inicio. Está compuesto por 5 fiscales, ¿verdad? Han ofrecido elevar el número a 10 fiscales que tienen una preparación especial. Su visión debería de ser, y digo debería de ser, justicia desde la óptica de las víctimas, acciones de reparación desde las víctimas y la búsqueda de la verdad y la búsqueda de brindar acceso a la justicia desde otra óptica y no la óptica tradicional de resolución de delitos comunes. Hay tantas víctimas y tantos casos que aún 10 fiscales resultarían imposible llevar esa carga tan gigantesca e investigativa con 10 fiscales. Sin embargo, ahorita todavía tenemos 5. Para casos específicos, muy sonados, se ponen 5 fiscales a revisar un solo caso. Y acá tenemos masacres de cientos de personas, de miles de personas, al sumarlas en total, y son dadas a un equipo de 3 fiscales, de 2 fiscales, de 5 fiscales. Es difícil, si no imposible, conseguir bajo esa construcción, bajo esa capacidad instalada, justicia para víctimas que llevan décadas buscándola. Entonces, en eso vemos que hay todavía paños muy tibios de parte del Estado. Hay otras iniciativas legislativas que tampoco avanzan. Por ejemplo, el proyecto de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado no ha caminado. Nosotros desde PDDH hemos promovido junto con actores de la sociedad civil visitas a comisiones de la Asamblea Legislativa para que se discuta, para promover que se vea esto. Y víctimas, la conmemoración del día, el día de conmemoración para víctimas de la desaparición forzada también es una iniciativa legislativa que se ha impulsado, sin embargo tampoco vemos grandes avances. O también lo mismo que hablábamos, la formación de una comisión de búsqueda de niños y niñas a través de un decreto legislativo que no solo le dé fortaleza como la tiene en la actual desde el Ejecutivo, sino que integre actuaciones interinstitucionales y le dote de recursos y presupuesto adecuado. Todas esas son deudas pendientes que deben de ser apuntaladas. Reina, en el caso desde su postura como joven reencontrada y de sus hermanos, como lo mencionaba, muchos jóvenes que también usted ha conocido, ¿cómo se puede promover y fortalecer la discusión del tema? No solo lo pienso ante instancias institucionales, sino que lo pienso ante la comunidad, ante las expresiones comunitarias de nuestra sociedad, organizaciones, universidades, otros espacios de divulgación. ¿Cómo se puede, desde su perspectiva, construir, posicionar el tema y hacerlo como propio de la agenda de derechos humanos? Bueno, quizás empezaríamos como sin ánimo de que la gente se sienta ofendida, ¿verdad? Educar, empezar a informar a la sociedad los hechos que acontecieron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó realmente desde el punto de vista ya de la persona que lo vivimos, ¿verdad? Educar a la sociedad, explicarle y que se nos abran espacios para que nosotros podamos dar a conocer. Muchas personas creen que esto no pasó.
las generaciones que están en este momento creen que fue un cuento de lo que se vivió, ¿verdad? Que la guerra no fue algo que nada más leí por ahí, pero realmente no me consta que esto pasó. Entonces, empezar a educar a las futuras generaciones también, que se sumen a este rol, que nos apoyen en este rol. Ir a diferentes instituciones. Decía Guayo, este es un espacio, por el momento este es un espacio que se nos ha brindado para dar a conocer, ¿verdad? Y explicarle a la sociedad que nos ayude, que nos apoye a seguir esta lucha, que no se quede en el olvido. Entonces, uno de los primeros pasos sería este, ¿verdad? Educar y dar a conocer a las futuras generaciones y no dejarlo como pasado, sino seguirle dando el pie de la lucha. Es básicamente que los testimonios sean conocidos, porque a veces solo se tiene reconstrucción en algunos documentos y que solo se conocen en algunos espacios de formación o espacios de organizaciones, pero que los testimonios puedan ser escuchados y conocidos por la gente en los medios de divulgación en diferentes entornos. Exacto, y también que no solo se dé una parte de la historia, no solo un lado de la historia, sino también que se dé a conocer la otra parte que somos nosotros. Se le da cobertura a los que violentaron nuestros derechos. A ellos se les da una gran cobertura. ¿Qué pasa con nosotros? Se nos deja en el olvido, se nos oculta. O si en algún momento queremos dar nuestra opinión, se nos corta, ¿verdad? Entonces, dar también ese espacio de que nosotros tengamos esa posibilidad de dar nuestro punto de vista, de que la gente conozca nuestra historia, efectivamente. A la luz de esta idea que nos menciona también Reina y Carlos, Eduardo quiere incorporar este punto. ¿Por qué es necesaria una comisión nacional de búsqueda, pero que provenga de la Asamblea Legislativa? El Ejecutivo ya tiene su propia comisión, pero ¿por qué es necesario hacerlo? ¿Cuál es el impacto que podría generar una comisión de estas características? Una de las razones fundamentales para demostrar que el Estado es capaz de responder obedeciendo las sentencias internacionales. Esta Comisión Nacional de Búsqueda viene del año 2005, cuando el Estado salvadoreño fue sentenciado en la Corte Interamericana en el caso de las hermanas Serrano Cruz. La Corte mandató al Estado crear una comisión para hacerse responsable de la búsqueda de estos niños, para que no fuera una asociación de la sociedad civil, ¿verdad? Hasta la fecha, la única comisión que tenemos es por decreto ejecutivo. Esto quiere decir que mientras dure el presidente y le parezca bien que haya esta comisión de búsqueda, esta se mantendrá. La Corte Interamericana ha dicho varias veces a la Asamblea Legislativa que aprovechen la legislación que nosotros hemos presentado o que formulen otra, pero que le den un carácter legislativo para que sea sostenible en el tiempo. Quedan más de 500 niños y niñas, según nuestras estadísticas, y pudieran ser hasta 3.000, ¿verdad?, por ser recuperados, por ser encontrados, por darle esa satisfacción a la familia, y eso es una deuda del Estado. ¿Cómo y te lo pregunto en función de esto, Eduardo, en función de la configuración actual de la Asamblea Legislativa, se puede promover? ¿Es posible? Porque vemos y los resultados nos dan que hay una expresión de partidos de derecha que pueden hacer unas coaliciones para diferentes temas, pero en el campo de derechos humanos a veces no se suele reflexionar sobre esto. ¿La configuración actual de la Asamblea Legislativa permitiría o generaría una discusión sobre esto y llevarlo en la comisión respectiva de derechos humanos? Bueno, yo animaría a la audiencia a que bajaran la propuesta de ley de Comisión Nacional de Búsqueda que hemos presentado desde ProBúsqueda y que bajaran la que presentó la diputada Patricia Valdivieso desde la fracción de Arena, ¿verdad? Si se fijan, son copias una de la otra. La diferencia es que la nuestra fue presentada antes, podemos deducir que la otra nos copió. Y copia porque quiere crear una Comisión Nacional de Búsqueda para desaparecidos en general. Y los desaparecidos actuales no tienen fines de adopciones ilegales y sí lo tuvieron en el caso del contexto del conflicto armado. Mezclan lo que es un acto delincuencial con un crimen de lesa humanidad. Los actores son diferentes. Los delincuentes que deben de ser sancionados y la desaparición actual, que es despiadada también, y lo hemos podido ver porque tienen las mismas dolencias, las mismas madres que las nuestras, ¿verdad? Y por tanto la Fiscalía debe investigar y sancionar a los responsables, y en el caso nuestro es un crimen de lesa humanidad. No prescribe, el actor es el Estado y por tanto el Estado ocupa toda su maquinaria, como bien lo ha demostrado el Ministerio de Defensa, para ocultar la información y no satisfacer esta demanda. A los delincuentes se les puede intimar y se pueden encontrar las fosas comunes. En el caso de la desaparición de niños, nosotros presumimos que están vivos. De hecho, el 85% de los casos que hemos resuelto están vivos, ¿verdad? Y en el caso de la delincuencia común están fallecidos. El abordaje de cómo investigar este caso es diferente. En este caso de las desapariciones actuales debe ser sancionado por la ley. En el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, por no invadir roles de la Fiscalía, tiene un carácter humanitario estrictamente. Entonces no se entiende cómo en la Asamblea Legislativa
a una Comisión Nacional de Búsqueda por el Estado que agarra competencia y responsabilidad del Estado el reconocer la desaparición, sin fines de sanción, de judicialización, se le quiere negar esa posibilidad. Lo que están haciendo es orillar a aquellas madres en su desesperación en la búsqueda de sus hijos a que acudan a todas las instancias nacionales e internacionales competentes. Lo que se pudo resolver por la vía humanitaria lo vamos a tener que resolver en los tribunales y por tanto habrá que sancionar gente. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Eduardo, Reina, Carlos, gracias por haber estado conmigo y estoy seguro que nos volveremos a encontrar para discutir sobre este tema y llevar el seguimiento del trabajo legislativo y del trabajo de sus organizaciones, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para que este tema sea de debate nacional y de conocimiento público. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. A ustedes también, amigos. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.